El día amanece nublado en Dunleer y Dublín, y de nubes vamos a hablar con Enrique Cabrera, director y fundador de la compañía de danza Araca la Danza. Complicado decir Araca. Complicado. ¿De dónde viene el nombre, por cierto? Pues mira, bueno, yo soy argentino, de Buenos Aires, entonces en el argot de mi país, sobre todo hay muchas palabras, y Araca, se utilizaba mucho la palabra Araca en el argot de las letras de tango del siglo XIX y significaba atención o cuidado. En realidad lo utilizaban los malhechores, digamos, cuando venía la policía, a la policía se le decía en el argot cana. Entonces decían Araca la cana. Entonces a mí me gustó, la Araca la cana era todo con A, me gustaba. Entonces dije Araca la danza también me gustaba, me parecía además muy, ya que es una compañía que solo se dedica a niños, me parece una palabra también mágica y todas con A. Háblame de la compañía, porque como has dicho se dedica a niños. ¿Qué tiene de especial Araca la Danza? Yo mi primer espectáculo que hice cuando decidí fundar la compañía fue para niños, porque me apetecía mucho quitarme como una cosita así personal que tenía en hacer un trabajo de danza para niños, y luego sin darme cuenta, me encontré con 20 espectáculos para niños detrás mío. Fue una decisión en un principio personal, y luego fue un segundo espectáculo, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, y realmente no creo que me dedique a otra cosa. Creo que en España debemos ser la única que se dedica pura y exclusivamente. Hay compañías, muchísimas compañías, que alternan el trabajo para adultos. A mí me encantaría que hubiera muchísimas compañías de danza para niños y de teatro que tengan mucha calidad, porque eso nos daría, o sea, al final repercute en todos, o sea, porque vas a corto y mediano y largo plazo creando un buen público, o sea, el público se volvería cada vez más exigente, pero lamentablemente no es así. Muchas veces se coge el trabajo para niños como una salida rápido de una compañía, y eso nos perjudica a todos. Y otra de las características de Araca la Danza es el uso de objetos escénicos y de vestuarios. A mí siempre me ha gustado el trabajar con objetos, porque creo que lo que más me atrae es la estética del objeto como instalación, ¿no? Es decir, para mí, por ejemplo, ver en una galería que un artista ha hecho, no sé, ha puesto una silla en determinada forma con una luz determinada, a mí me dice mucho si está bien hecho, ¿no? Entonces yo creo que un objeto estratégicamente puesto, bien colocado, puede ser muy poético, puede ser muy trágico. Es decir, puede ser, tú abres un telón y te encuentras con dos sillas enfrentadas vacías, te dice mucho. Es o dos personas que se han enfadado y se han ido, o una ausencia. Sí, claro, es decir, cada uno, pero el objeto no es... Es personaje. Exactamente, te está diciendo algo. Entonces el trabajar con objetos no es porque trabaje para niños, sino porque yo mis primeros trabajos coreográficos eran para adultos y siempre trabajaba con objetos. Y en el caso del vestuario me pasa igual, además como trabajo con Elisa Sanz, que para mí es la mejor diseñadora de vestuario que hay en España, y con la que siempre quiero trabajar además. Elisa tiene un tipo de vestuario que se acerca mucho a la idea también que yo tengo estética del vestuario, que no es un vestuario solo para vestir, sino que es un vestuario para poder darle un uso más que eso. Y yo además le doy como una cosa más, un apretón más de tuerca, que es pues le pido, o trabajamos juntos vestuarios que al final son como instalaciones, ¿no? Y hablando del lenguaje de la danza, los expertos en comunicación afirman que el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, transmite más que el lenguaje verbal. ¿Es el lenguaje de la danza universal? A ver, si hablamos de lo que es la danza, el movimiento, creo que es universal. Sí, claro. Si hablamos, ya personalmente creo que en cuestiones cotidianas de gesto no son tan universales, ¿no? Es decir, mover la mano así para un argentino o un italiano no es lo mismo que para un inglés o un noruego. Es decir, la danza sí, yo creo que es universal, sobre todo en cuanto a niños. A mí muchas veces cuando me preguntan, bueno, pero si ya el teatro para niños a veces es muy difícil que lo entienda un niño, o sea, la danza tiene que ser mucho más. Y yo siempre digo, no, es mucho más fácil. Es decir, el coreógrafo lo tiene más fácil que el director. Primero porque, en cuanto a entendimiento, entre comillas. En el caso, primero porque yo creo que, es una opinión personal, creo que el niño está mucho más cercano al movimiento que a la palabra. Es decir, el niño empieza
se comunica con sonidos y con movimiento. La palabra la aprende muchísimo más tarde, ¿no? Y sobre todo aprende a hacer uso de la palabra muchísimo más tarde, ¿no? Entonces, yo creo que el niño está más cerca de ver a alguien moviéndose que de ver a alguien hablando o escuchar a alguien hablando. Por otro lado, la danza tiene esa conceptualidad, que Aracalanza la aprovecha, que es no pretender contar historias, ¿no? Es decir, el movimiento por sí mismo, si está bien hecho y está bien colocado y bien ejecutado, puede transmitir muchas cosas, desde belleza a algo horrible o algo gracioso. Entonces, Aracalanza en sus obras nunca cuenta historias, ¿no? Es un poco también como la marca de fábrica, más que el trabajo con objetos, un poco la marca de fábrica de Aracalanza, es decir, el no contar historias. No me gustan contar historias, prefiero sugerir y que el espectador, sea adulto o niño, o sea, yo prefiero estimular al espectador a través de pequeñas cosas o imágenes y que el espectador vaya por donde quiera, ¿no? Sobre todo un niño que tiene más capacidad imaginativa que un adulto. Y aunque no se cuenten historias, sí que hay una influencia de las artes plásticas, como la pintura, en ciertos trabajos. Por ejemplo, en Nubes, ¿no? Que está basada en el pintor belga René Magritte. En general, yo creo que el teatro o las artes escénicas siempre están muy influenciadas sobre todo por la pintura. Es decir, si empezamos a hablar desde los ballets rusos, sobre todo en la danza, cuando le pedían es decir, hay pintores que han diseñado y pintado vestuarios, ¿no? Miró, por ejemplo, para los ballets de Diaghilev, es decir, cantidad. Picasso para Sombrero de Tres Picos, exactamente no sé quién es el coreógrafo, cantidad. Y luego, por ejemplo, pintores que han pintado bailarinas, ¿no? Degas, que todos conocemos. O sea, que ¿por qué no un coreógrafo que utilice la pintura o se deje inspirar por un pintor? Así nació la trilogía, que empezó con la anterior obra a Nubes, que era Pequeños Paraísos, que también hemos estado aquí en Irlanda, ¿no? en Galway, que está inspirada concretamente en un cuadro que era El Jardín de las Delicias del Bosco. La trilogía Estamos en el Medio con Nubes, que está inspirada no en un cuadro, sino en el universo, digamos, de René Magritte. Y finalizamos la trilogía ahora este año. En diciembre estrenamos Constelaciones, que está inspirada en Joan Miró. ¿Y vais a venir a Irlanda con Constelaciones? No lo sabes. Ojalá. Muy bien. Hemos hablado del movimiento, hemos hablado de la imagen, la música, muy importante en la danza. Trabajo con música original, ¿no? Sí, trabajo con la música de Mariano Lozano, que es un compositor que llevo trabajando con él pues, prácticamente, calculo que unos 10, 12 años. Y es maravilloso. O sea, me encanta su música y además es fácil trabajar con él, pues nos entendemos muy bien. Como tú dices, es decir, la música es fundamental en un trabajo de danza. O podría no serlo, es decir, podrías trabajar una obra en silencio y que haya una música interna, ¿no? Pero bueno, en el caso mío es fundamental. Es más, tan fundamental es que yo necesito muchas veces, para poder tener la idea de una coreografía, escuchar música, aunque la música todavía no esté compuesta. Entonces, muchas veces busco músicas que me dejen, digamos, influenciar un poco para trabajar una idea coreográfica, y luego se trabaja cuando está trabajada un poco la esencia de esa pieza coreográfica, se comienza a trabajar la música, y cuando Mariano me termina la música, se termina de ajustar la coreografía, que muchas veces puede haber cambios fundamentales, porque luego la música de Mariano me sugiere más cosas, se termina de ajustar un poco a la música original. Y ya para terminar, desde el Pavilion Theatre en Dún Laoghaire, ¿qué le dirías a nuestra audiencia? Gente que no esté acostumbrada, que no ha ido nunca a un espectáculo de danza, bien sea para niños o cualquiera, ¿qué le diría que se va a encontrar? ¿Qué atractivo podría tener? Yo sé como ex bailarín y como actual coreógrafo que la danza siempre ha sido como mirada desde un lugar así como que solo lo pueden ver la gente que entiende de danza o un determinado tipo de público. En realidad yo creo que nuestra labor, la de Aracalanza, es justamente desmitificar un poco eso, porque el hecho de trabajar para niños, si un niño disfruta un espectáculo de Aracalanza, ¿por qué no lo puede hacer un adulto? Lo que sucede es que, como todo en la vida, como todo, hay cosas buenas y cosas malas. Como todo en la vida, hay cosas que a ti te pueden gustar y a mí no. Entonces es cuestión de ir a ver espectáculos
Es decir, lo que no podemos es saber discernir sobre qué ver si no conocemos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver. Probar. Hay que, claro, es como todo, hay que ver. Hay que abrir la cabeza y ver. Que evidentemente no podemos decir que porque vamos a ver 3 espectáculos de danza y de los 3 que fui, 2 no me gustaron, no significa que la danza contemporánea sea mala, sino que estamos eligiendo mal. Pues muchas gracias por haberte sometido a estas preguntas para el Instituto Cervantes de Dublín. Muchas gracias y mucha suerte. A vosotros, muchas gracias.